muchísimas gracias, Víctor. Gracias en primer lugar por invitarme, por tenerme en cuenta para este evento, este congreso maravilloso que estáis creando con tanto entusiasmo que se percibe y además profesionalidad. Y para mí es un honor, es un placer poder pues, estar aquí compartiendo, como dices tú, mi último hijo, que Tu es un última libro, creación. mi última creación, que ha sido gestado durante 10 años, porque forma parte de un proceso personal que supongo que, como su nombre indica, como el título del libro indica, del abuso al amor, es un proceso, como tú muy bien has dicho, que va de una situación, en este caso de una historia personal, de abuso al amor. Y realmente ha sido un proceso largo, aunque también es relativo porque dentro de lo que es una vida, incluso lo que es una existencia, porque en este proceso he podido conectar con diferentes capas, ¿no? Capas, pues dijéramos que 10 años tampoco es tanto. Así que para mí es un placer poder, es la primera presentación que hago del libro, porque el libro todavía no está disponible, pero sí que hemos querido tener una deferencia para los amigos del poder de la sanación cuántica y de Víctor en este caso, para que os podáis, ya os lo diremos al final, os podáis descargar unas cuantas páginas para que sintáis la energía de este proyecto, de este libro, que lo que pretende humildemente es poder transmitir que podemos salir de una situación dolorosa o traumática, que podemos salir de la víctima y empoderarnos, y sobre todo que podemos transitar el proceso con amor y desde luego llegar a liberarnos de todo aquello que nos puede estar impidiendo ser quienes somos. Porque en este libro hablo del abuso, pero en realidad vivimos en una sociedad que tiene cierta tendencia al abuso a nivel general. No hablo del abuso sexual, ¿no? Solamente, sino que hablo de muchos tipos de abuso que a veces se cometen y que hemos normalizado, ¿no? Entonces, no es ningún libro reivindicativo, sino más bien aporta el proceso en sí mismo y aporta herramientas y recursos para que las personas puedan transitar esa situación en la que se pueden identificar perfectamente. Por esto que os digo, que hay diferentes tipos de situaciones donde nos podemos sentir invadidos, abusados en diferentes niveles o capas y realmente poder tomar las riendas de nuestra vida y ser los guionistas y los ejecutores y además protagonistas del guión de nuestra película, de la película que queremos vivir en esta realidad. Ahora yo creo que tenemos muchísima información al alcance de todos y que es un momento en el planeta donde yo creo que nuestras almas han decidido venir. Llegó un momento en que me di cuenta que era un momento apasionante. Estamos en un momento que ya todas las culturas antiguas hablaban, los Hopi, los mayas, los sumerios, etcétera, ya hablaban de este momento del planeta y creo que desde luego yo lo quiero aprovechar a tope. Y mi manera de poder aportar al mundo mi granito de arena, pues es a través de mi proceso personal y de decir, es posible, se puede y podemos realmente salir de situaciones donde en un momento dado nos hemos podido sentir como en un callejón sin salida o como si no hubiera otra solución que estar ahí, pero desde luego mi intención con este libro es aportar, como os decía, este granito de arena para transmitir que es posible, que cualquier cosa es posible y que
podemos realmente convertir una energía estancada de dolor, sufrimiento o una herida que se ha quedado sin cicatrizar, por así decirlo, la podemos sanar y no solamente eso, sino que si podemos extraer el elixir que hay dentro de la herida, es un elixir de sanación, pero además es un elixir que luego se convierte en energía disponible para tu propósito y para estar al servicio de la vida, al servicio de la consciencia y al servicio del amor, que realmente es lo que somos. Entonces, este libro habla de este proceso de cómo transitar una situación así. Primero, bueno, por supuesto hablo un poco de mi historia, de la raíz de cómo sucedió y el resto del libro prácticamente son recursos y aportaciones donde, bueno, pues compartir con las personas que así lo sientan, pues esta posibilidad de decir sí, podemos, no solamente podemos salir de algo así, sino que podemos convertirlo en energía disponible para el más alto bien nuestro y el más alto bien del planeta. No olvidemos que todo lo que un ser humano hace queda en el campo cuántico, y eso repercute no solamente a esa persona, sino que repercute al colectivo. Y se crea una masa crítica cada vez mayor que va generando cada vez más conciencia y que cada vez hay más personas que se suman a esa frecuencia. No olvidemos que todos son frecuencias y que vibramos en una frecuencia determinada, dependiendo de nuestro nivel de conciencia también y de de dónde nos coloquemos y lo que elijamos. El transurfing aporta muchísimo. A mí me ha ayudado mucho a entender cómo funciona la física cuántica y a ponerla al servicio de, como decías tú, Víctor, al servicio de mi vida y al servicio de este proceso que continúa, porque esto no se acaba nunca. Entonces, no sé si, Víctor, quieres preguntarme algo o quieres que continúe y que hable un poquito más de la escalera de la conciencia o de la sanación para que las personas que están aquí puedan ver el proceso. Sí, sí me Lo que sí gustaría les que nos... pediría Sí. a las personas que tienen el micrófono encendido que lo silencien para que se escuche mejor. Gracias. Gracias, Eugenia. Sí, que nos, pues pudieras como dar así, un esbozo de si es en el libro, si es la escalera de la conciencia o vamos a decir los temas principales o el proceso. Oye, sin que nos des todo el libro, ¿verdad? Porque, Claro. porque lo queremos tener ya que salga, ya que nos avises y tenerlo. Que nos dijeras, que nos hablaras de ese proceso por el cual nos lleva el libro hacia esa liberación, hacia ese amor. O sea, en base a estas bases que nos acabas de comentar, en base a esta experiencia que has tenido, en base a todo este proceso que tú has tenido, pues cómo nos lleva, ¿verdad? O por la escalera, o por los pasos, o por el proceso que nos quisieras compartir. Así para dejarnos así, pues picados, como decimos aquí, interesados, motivados pues para luego tener todo el curso, luego tener todo el proceso. Y cuéntanos también, Eugenia, de esa serie de ejercicios y meditaciones que vamos a poder accesar cuando ya compremos el libro. Todo riqueza de conocimientos que nos vas a compartir. Porque nos lo decías al principio, pero ahorita ya llegaron más personas para que lo sepan todos. Claro que sí, claro que sí. Pues en principio, como os decía, esto es un proceso personal
Y en este libro he compartido y comparto, por supuesto, todo aquello. Sí, por favor, Elba, ¿puedes apagar el micrófono para que me puedan escuchar las personas? Gracias, muchas gracias, Elba. Pues como os decía, como ha sido un proceso personal, yo en el libro comparto los recursos que a mí me han ayudado a ir cada vez más lejos. De pronto. Te voy a pasar al Yuri. Víctor, yo creo que tú puedes silenciar a todas las personas para que nos podamos escuchar eso. Bueno, seguimos, son cosas del directo. Entonces, lo que os decía, yo comparto todos los recursos que a mí me han ayudado. Yo desde hace más de 30 años trabajo con los sueños, interpreto los sueños. Bueno, primero aprendí a interpretar y a conocer el mensaje de los sueños y yo sigo aprendiendo porque esto es como, no se acaba nunca, es como meterte como en el universo donde no hay fondo. Y los sueños para mí son mi columna vertebral, son aquello que me ayuda a ver cuál es el mensaje que hay en la trastienda, en el inconsciente. También a través de los sueños el alma se comunica. Y luego entender cuál es el siguiente paso a dar, ¿no? Cuál es el siguiente paso que me invita a dar el sueño. Entonces yo trabajo con los sueños, también con el transurfing, que es una herramienta basada en la física cuántica, que me ha dado muchísimas respuestas y le ha puesto nombre a aquello que para mí pues, era un poco difícil de colocar. Es como haber colocado las piezas que faltaban en el puzzle. Va mucho más allá de la ley de atracción. Eugenia, nos están preguntando que si nos hablas de la definición del concepto de transurfing. Sí, claro que sí. Transurfing, si buscamos lo que es no tiene una etimología, porque esto lo ha descargado un físico cuántico ruso, Vadim Zeland, que es alguien que en Rusia, por ejemplo, es un referente, ha escrito más de 20 y pico libros, 23 libros, si no me equivoco. En España tenemos 6 libros publicados, traducidos al español, y él dice que transurfing significa surfear las olas de la vida. Es como aprender a estar en la ola, a veces tienes que estar por encima y a veces tienes que entrar dentro de la ola sin ahogarte. Si pudiéramos hacer un símil, podríamos decir que la ola puede ser las vicisitudes de la vida, las emociones, aprender a surfear aquello que llega a tu vida. Sabemos que lo que viene conviene, entonces poder en un momento dado colocarte encima o en un momento dado decir, bueno, pues ahora me toca sumergirme y en el lenguaje inconsciente meterte dentro del océano es meterte dentro del inconsciente y de ahí es donde extraemos una verdad profunda que todos tenemos, ¿no? Nuestro mito personal, incluso lo que Jung llamaba la sombra, donde está también toda nuestra riqueza y todos nuestros talentos y habilidades que muchas veces están escondidos o tapados por los miedos y por las vivencias y las experiencias que hemos tenido durante la infancia, incluso todo aquello que traemos en nuestra mochila, que también traemos. Entonces, como os decía, yo utilizo el transurfing y los sueños, pero también utilizo la numerología cuántica que me ayuda a entender qué es lo que se nos repite en la vida, por qué es lo que traemos en la mochila. Es decir, estas herramientas juntas crean una sinergia que nos permite ver qué hay y luego cómo poder atravesar esto. Entonces, partiendo de esa base, yo todo este proceso, por supuesto, lo vivo y lo sigo viviendo y lo sigo poniendo al servicio de todo lo que hago. Entonces, lo que hice con todo esto, ¿no? Y mientras yo iba gestionando todo aquello que iba viniendo a mi realidad, porque claro, para mí la situación que yo viví en mi infancia y que luego se repitió, lo veréis en el libro, con mi hija, pues una situación que yo había olvidado y que gracias a los sueños, al trabajo con los sueños, volvió al consciente y a través de, bueno, pues de que mi hija pues
lo expresara, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó todo un viaje crudo, por decirlo de alguna manera, difícil, pero que poco a poco me fue llevando hacia más conciencia de quién soy y desde luego de lo que yo podía aportar una vez que realmente pudiera transitar todas estas olas, por así decirlo, y si hacemos esa analogía con el transurfing, de aprender a surfear esas olas. Y como os decía, el transurfing me ayudó muchísimo, me ayuda y me sigue ayudando. De hecho, ahora soy instructora de transurfing y me decidí porque vi el efecto que hizo en mí y que hace en todas las personas, ahora que llevo ya 6 años. Entonces, volviendo un poco al proceso del libro, la escalera de la conciencia, que es un poco el momento en el que me doy cuenta de que hay algo que yo puedo hacer, que no es solamente sanar mis heridas, y por lo tanto también sano las heridas del sistema, de mi sistema familiar, de todas las mujeres y hombres que fueron abusados, porque también me gustaría compartiros que cuando alguien del sistema elige sanar, no está sanando solamente a sí mismo, sino está sanando todo el sistema, a los que vinieron antes y a los que vendrán después. Entonces, cuando yo sentí esto profundamente, sentí una responsabilidad muy grande y decidí hacer todo lo que estuviera en mi mano y llegar hasta el final. Seguramente el final no llegamos nunca, quiero decir que nunca sabes cuándo ha llegado el final, pero sí que es cierto que en estos momentos de mi vida puedo decir que me siento que estoy donde quiero estar, haciendo lo que quiero hacer y que mi vida ha dejado de ser una lucha para convertirse en algo fluido, en que cuando realmente llega algo es porque realmente es lo que necesito y aprender a no juzgar eso que llega, aprender a gestionarlo y a surfearlo, como os decía, es un arte. Y es un arte que se puede aprender y es un arte que si uno quiere, realmente puede hacerlo. Así que este sería como un pequeño resumen y luego la escalera de la conciencia, que si me permites, Víctor, puedo compartiros la imagen. No sé si tengo permiso para compartir, si veo que sí. Os lo voy a compartir. Ok, ahorita te pasamos ¿Lo veis bien? el host. No, todavía no lo vemos. Ah, ¿no? Ah, pues a mí me deja compartirlo. Ok, vamos ¿No lo a... veis? Ahí ya. ¿Sí? Ahí está Vale. ya, sí. Bueno, Ahí se pues ve. este proceso que he llamado la escalera de la conciencia, partimos de una base donde hay una situación difícil, dolorosa. Podéis incluso imaginaros una situación que hayáis vivido, que estéis viviendo, donde sentís impotencia, donde sentís miedo, ira, culpa, vergüenza, comparación, donde hay esos potenciales excesivos que nos impiden acceder a un nivel, dijéramos, más elevado de nuestra conciencia, donde bueno, realmente estamos en otra realidad, ¿no? Realmente en Transurfing decimos que cambiamos de línea de vida, ¿sí? Y eso es posible. Entonces, si partimos de una situación así, estamos en la negación, es decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? No me tendría que pasar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Estamos en el modo rol de víctima, ¿no? Incluso nuestro cuerpo somatiza, empiezan a haber problemas de salud, o un día tienes un dolor de cabeza, otro día te duele otra cosa, otro día te caes y no sabes por qué, pero el cuerpo siempre va a expresar aquello que la boca calla, aquello que no somos capaces de tomar conciencia porque no nos han enseñado, o sea, no hay que entrar tampoco en, ay, es que tenía que haberlo hecho mejor ni peor, no, ha sido como tenía que ser. El tema es, a partir de ahora que tengo la información, ¿qué elijo? Porque tenemos la capacidad de elegir. Y el transurfing nos enseña cómo hacerlo.
Okay. Entonces yo estoy... Eugenia, Sí, quiero decirles a los asistentes que si quieren poner alguna duda, alguna inquietud que les sí, surja en el sí, transcurso, que nos la pongan ahí en el vale. chat y te la compartimos. Vale, si os parece bien, explico este proceso y luego dejamos un turno para preguntas y dudas. También, me parece ¿Sí? bien. Sí. Porque así también lo hacemos más fluido y luego ya yo estoy encantada de poder responder o compartir alguna duda o pregunta que tengáis. Muy bien. Entonces, bueno, en este lugar, en esta escalera, en la parte más baja, ¿no? En el primer eslabón, estamos en una línea de vida donde parece que todo es demasiado duro, se nos repiten los conflictos, no sabemos por qué me pasa esto, me pasa aquello, ¿no? Seguramente, bueno, yo me he sentido así muchísimas veces. Estamos en una línea de vida donde no sabemos por dónde tirar, por decirlo de alguna manera. Y pensamos que el mundo, incluso podemos llegar a pensar que el mundo está en contra nuestra, que las personas nos hacen tal cosa o nos hacen tal otra. O sea, como que ponemos la responsabilidad fuera o la culpa incluso, porque aquí estamos con los potenciales de la culpa, el miedo, la ira, etcétera, ¿vale? Entonces, como no nos han enseñado a hacer otra cosa, ahora ¿qué estamos haciendo? En este momento, como os decía, tan potente del planeta, estamos desaprendiendo y volviendo a aprender. Entonces, tenemos ahora al alcance de nuestra mano muchísimos recursos. Cada uno tiene que encontrar el suyo. Yo no digo que este sea el único, ni el mejor, ni el verdadero. Es uno de los recursos que yo comparto porque a mí me ha funcionado y desde luego estoy en una línea de vida que no tiene nada que ver como en la línea que estaba, pues incluso hace 2 años, 5, 10 o más, nada que ver. Entonces, bueno, pues mi intención es compartirlo para aportar, como os decía, ¿no? Ese granito de arena. Entonces, bueno, como os decía, aquí repetimos el conflicto, pero gracias a que los conflictos se repiten, porque estamos como en la rueda del hámster, que digo yo, ¿no? Repitiendo situaciones. ¿Por qué? Porque hacemos lo mismo, pensamos lo mismo y materializamos lo mismo. Entonces, ¿para qué llegan esos conflictos? Llegan para que podamos transmutarlos y para que podamos ver lo que hay, qué es lo que está causando eso, esa repetición una y otra vez. Y empezamos a observar. El observador es una de las claves que en el esto, ¿no? ¿Qué siento? ¿Cómo descodificar los potenciales excesivos? Es decir, cómo descodificar la ira, la culpa, la rabia, porque son energías que nos están bloqueando, pero no son buenas ni malas. Simplemente son energías que están colocadas en un lugar que bloquea. Y lo que hay que hacer es transformarlas en energía disponible. Y esto es lo que hacemos con este proceso también, gracias a la autoindagación y gracias a la capacidad de observar que tenemos. Pero esto, como os decía, es un aprendizaje, ¿vale? Cuando empezamos a aceptar la situación como una oportunidad, empezamos, bueno, hay una frase en Transurfing que decimos todo va según el plan, que nos cambia el chip, en lugar de quejarnos, en lugar de decir, va, esto no tendría que pasar, vaya, bueno, estamos emitiendo una frecuencia que es, bueno, pues la que es, pues cuando emitimos funciona como un boomerang. Emitimos, pero nos viene de vuelta la misma frecuencia. Si yo estoy en una frecuencia de gratitud, me va a llegar una frecuencia parecida o igual a la gratitud, pero si estoy en una frecuencia de queja y de victimismo, eso es lo que voy a atraer a mi realidad. Pero esto es pura física, esto no tiene nada de... Esto tiene que ver con la física cuántica también. Entonces, la frase todo va según el plan nos ayuda a poder salir de ese estancamiento, rueda del hámster y cambiar el chip y empezamos a ver las situaciones como una oportunidad y empezamos a desarrollar confianza y una cosa que llamamos coordinación de la intención. ¿Qué es coordinación de la intención? Pues ante una situación que llega a mi vida, que mi mente que va a lo conocido, juzga como desagradable, como algo que no tendría que estar pasando, yo elijo conscientemente, por lo menos, aunque no lo vea, saber que hay un beneficio, saber que igual ahora no lo veo, pero que en un futuro lo voy a ver. Y cuando me coloco ahí, es decir, me coloco en el vector favorable, porque todo tiene dos opciones, favorable o desfavorable. Si yo me coloco en el vector favorable,
estoy cambiando la energía de esa situación y la solución va a llegar, os lo aseguro. Va a llegar. Ahora, si yo me coloco en la queja, me dejo, pues, como se dice, invadir por la mente repetitiva, porque la mente no está al servicio del alma, sino al servicio de mis miedos o de mis creencias, etcétera, entonces, evidentemente, lo que va a llegar es más de lo mismo. Y aquí entramos en elijo. ¿Qué elijo para mí? Y saber que la vida es como un juego, como una gincana, donde todo el tiempo tengo la oportunidad de elegir dónde colocarme. Pero bueno, evidentemente esto también es una elección. Elegir si quiero elegir o prefiero quedarme en un rol de víctima o de, bueno, otro tipo de roles. Hay muchos roles que podemos jugar para no mirar, ¿vale? Los roles son aquello que utilizamos para no mirar o porque no sabemos hacerlo de otra manera. De pequeños utilizamos un rol que nos ayudó a sobrevivir y luego lo seguimos utilizando porque pensamos que es la única manera de seguir sobreviviendo. Pero cuando te das cuenta que eso no es así, que hay infinidad de posibilidades donde yo puedo elegir cada vez, entonces ahí empiezas a cambiar de línea de vida, empiezas a abrazar la situación y empiezas a tomar conciencia que lo que eliges es lo que obtienes. Y empiezas a elegir. Y empiezas a entrar en una energía que, bueno, es la energía del perdón, pero el perdón no es el último eslabón, el perdón no es el final, el perdón es hay un capítulo del libro que le he llamado el perdón es un eslabón intermedio, porque el perdón es una energía que implica soltar al otro, soltar el rol de tú me has hecho daño o yo te he hecho daño, porque tanto si yo me coloco en el tú me has hecho daño o en el yo te he hecho daño, entro en una energía que es la culpa, donde o culpo a los demás o me culpo a mí misma. Y esto volvemos aquí abajo, a los potenciales excesivos, a la víctima o al verdugo. Entonces, el perdón es una energía que nos ayuda a soltar. Antes hablabas, Víctor, de las meditaciones y las visualizaciones que lleva implícitas el libro, que están tanto escritas como un acceso a la plataforma donde podrán escucharlas y guiarse por ellas. Y una del trabajo que hacemos es el perdón. Y el perdón nos permite soltar al otro, porque si no estamos enganchados a esa energía de culpa y de como víctima, culpa, verdugo, culpa, ¿vale? Porque cuando yo estoy en la víctima, siento que los demás son los culpables, pero cuando hago esto me vengo y cuando me vengo entonces siento que yo soy culpable por lo que he hecho, con lo cual es una rueda de hámster continua. Por lo tanto, aquí entramos en la ley del espejo, que es el espejo del mundo refleja mi actitud. Es decir, el mundo es un espejo, pero todas las personas que están en el mundo, en mi mundo, todo lo que yo he creado en mi mundo, consciente o inconscientemente, es un espejo. Entonces, ¿quién nos hace de espejos? Maravillosamente, además, los padres primero, la pareja, los hijos, los compañeros de trabajo, las personas con quien me relaciono. Entonces, si yo puedo ver estas relaciones como un espejo, la vida se convierte en algo apasionante, porque aquello que me gusta y lo que no me gusta es mío. Por lo tanto, si yo asumo esa responsabilidad y lo transformo, porque tengo recursos aquí, tengo recursos para descodificar si tengo miedo, si tengo rabia, etcétera, entonces yo me hago cargo de todo eso y cojo las riendas de mi vida. Y al coger las riendas de mi vida, cojo las riendas de mi parte luminosa y también de mi sombra, como llamaba Jung. Y esto, si lo ponemos un poco en el contexto de todo lo que Jung nos aportó, se llama individuación, se llama llegar a ser tú mismo y llegar a ser tú misma. Y poder ser, como decimos en Transurfing, permitirte ser tú mismo y tú misma y dejar que los demás también sean ellos mismos. Entonces, entramos en una comprensión mayor, porque aquí hay como una segunda capa de entendimiento, como de ir más profundo, porque como os decía antes, todo funciona por capas, somos como cebollas, ¿no? Tenemos capas y a veces la evolución funciona en espiral y funciona en espiral, volvemos a pasar por el mismo lugar, pero un poquito más
profundo. Eso significa que si hemos llegado más profundo es que tenemos más recursos. Por lo tanto, volvemos a pasar por el mismo lugar y ahí podemos desarrollar una capacidad como deportiva, por así decirlo, decir, vale, vuelvo a pasar por el mismo lugar, pero ahora tengo más recursos para poder surfear esa ola, o por debajo o por encima. Entonces, aquí desarrollamos cada vez más píxeles, más conciencia, para poder asumir, al final, ¿qué asumimos? Las riendas de nuestra vida. ¿Y eso qué significa? Significa que vamos a ser los guionistas, protagonistas, y autores de nuestra realidad. No somos los actores secundarios de la película de otros. Y esto es lo que hemos hecho durante mucho tiempo, la mayoría de los seres humanos, porque nadie nos ha enseñado. Hemos hecho, bueno, por amor o por ser amados, o hemos creído, vaya, porque también es una ilusión, que nos iban a querer más si aceptábamos tal cosa o tal otra, si estudiábamos eso que a lo mejor nuestros padres querían, o si nos comportábamos de una manera determinada para poder ser aceptados o aceptadas. Entonces, eso no significa que ahora tiremos la casa por la ventana y hagamos lo que nos da la gana y nos vayamos al otro extremo. No, significa que aquí estamos desarrollando una capacidad de escucha interior, de comprensión interior, de aceptación interior, que te permite también escuchar a los demás y escuchar al mundo, pero te estás escuchando primero a ti, si no, no puedes escuchar a los demás. Entonces, cuando llegas a este punto de comprensión mayor, te das cuenta que no hay ni víctima ni verdugo, porque entras en un espacio de comprensión donde te das cuenta de que todo aquello que ha sucedido en tu vida ha tenido un sentido y tiene un sentido. Si yo no hubiera hecho este proceso, yo no podría estar hablando de esto ahora y no te podría decir se puede. Pero yo he estado aquí más de la mitad de mi vida, muchísimos años de mi vida. Entonces, yo no digo que ahora esté aquí, porque a veces bajas aquí y vuelves a subir, pero tienes los recursos. Tienes los recursos para poder gestionarlo cada vez con más fluidez y desde luego ya no sufriendo. Como dijo Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces tú sabes que te duele, pero puedes gestionarlo y trabajas ese dolor desde un lugar de conciencia donde sabes que no necesitas sufrir ni colocarte en un rol de víctima para acceder a no sé qué, porque ya no es necesario. Cuando entras aquí te das cuenta que cuando tú das, ese es el verdadero regalo. Porque cuando estamos aquí, ¿qué hacemos? Estamos pidiendo a los demás que nos den lo que nuestros padres no nos dieron. Se lo pedimos a nuestra pareja, se lo pedimos a nuestros hijos, se lo pedimos a nuestros amigos. Les pedimos a los demás que nos llenen un vacío que no nos han enseñado a llenar. Pero cuando hacemos este proceso, estamos llenando nuestro propio vacío. Estamos llenando nuestro vacío de amor hacia nosotros mismos. Entonces, esto ya no tiene cabida. No hay ni víctima ni hay verdugo, porque sabes que todo cumple un plan, pero no un plan que estaba escrito. Tú eliges tu realidad. Y entras en un estado de empatía donde todo cobra sentido. Y ahí, bueno, pues la energía de la gratitud, la libertad y el amor, que son frecuencias elevadas, son frecuencias sanadoras. Cuando entras en esta energía, entras en lo que llamamos la coherencia cardíaca, te das cuenta de que cuando tú sanas estás apoyando la sanación del mundo y eso es como wow, ¿no? Es como decir, es que tengo esta responsabilidad. Estoy aquí, mi alma ha elegido venir a este planeta en este momento y es impresionante este momento del planeta. No sé si lo veis. Es un momento donde hay una transición brutal. Nuestros padres no pudieron acceder a esto, pero nosotros sí. Nosotros tenemos esa posibilidad y ellos han hecho un camino duro y difícil para nosotros. Y bueno, yo he tenido muchos sueños donde he visto a mis ancestros esperando, como diciendo, bueno, ¿qué? ¿Vas a hacer algo? Porque lo que hemos caminado hasta aquí, todo el dolor y todo el sufrimiento que hemos vivido no puede quedar ahí, no puede ser en vano. Y solo por eso ya dices sí, claro que sí. Y esto lo estás aportando al mundo, lo estás aportando a tu vida, pero lo estás aportando al mundo. Y esto yo creo que es uno de los propósitos más elevados que tenemos el ser humano, venir a
a desarrollar, a ser lo que somos y traer el cielo a la tierra. No olvidemos que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Y desde ahí aportar, pero desde lo terrenal, porque esto, como veis, empieza desde una situación difícil, no es meditar todo el día y quedarme ahí enganchada meditando y que todo lo demás ya se colocará. No es eso para nada. Si yo no me enraizo en la tierra, si yo no soy capaz de ver la porquería que hay en todas partes, en mi sombra, o también hay una parte luminosa, pero si no veo la otra, no voy a poder realmente conectar con esa parte espiritual de verdad, de verdad. O sea, con las raíces en la tierra, igual que los árboles, ¿no? Pueden dar fruto porque están enraizados, porque cogen la savia y se nutren de las raíces. Entonces, esto es lo mismo. Por lo tanto, cuando entramos en esta frecuencia, que es una frecuencia, entramos en lo que llamamos en Transurfing el frailing, ¿no? El frailing es una expresión que significa la empatía, es como si fuera, el fraile es como si fuera la huella digital de nuestra alma. Todos tenemos una huella digital física, ¿no? Bueno, muchas, pero son únicas. Y nuestra alma también tiene una huella digital única. Y todos somos distintos, pero en el fondo todos estamos como conectados por un propósito común, que es el amor. Pero claro, lo hemos utilizado tan banalmente, la palabra amor, que lo hemos confundido con deseo, lo hemos confundido con apego, lo hemos confundido con querer, y no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver. Y yo me acuerdo que en una sesión de plantas sagradas conecté con, bueno, pues con una figura muy potente que me dijo, y porque yo empecé a sentir un amor que no me cabía en mi cuerpo, o sea, no sabía, o sea, parecía que fuera a explotar. Y entonces me dijo, tienes que, porque yo miraba sus ojos y sentía un amor tan potente que yo no podía parar de llorar y de decir, no me cabe, no me cabe, ¿no? Era algo impresionante. Y él me dijo, tienes que mirar, tienes que ver mis ojos en los ojos de todos los hombres y empieza por tu padre. Mi padre, bueno, fue el maestro que elegí en esta vida, que de alguna manera me llevó a toda esta situación y a donde estoy hoy. Entonces, él vivió una situación de abuso y la repitió. Por lo tanto, cuando yo comprendí el pacto de almas que teníamos, pero en ese momento, cuando esa figura me dijo esto, dije, ni hablar, esto es imposible, yo no puedo hacer esto. 10 años después lo conseguí. Y pude mirar a mi padre antes de que muriera y pude sentir el pacto de almas. Y si yo lo he podido hacer con mi padre, cualquier persona lo puede hacer. No solamente con el padre, lo puede hacer con los hijos, lo puede hacer con quien quiera. O sea, ¿es posible? Sí, es posible. Pero esto se consigue aquí, aunque sea un instante. Porque yo no digo que esté todo el tiempo aquí, ni mucho menos. Yo no estoy aquí todo el día, ni de coña. Pero sé que es posible porque sé que lo he sentido. Y ahora puedo decir, se puede. Y cuando bajo aquí, digo, vale, estoy aquí, siento ira, vale, pues me voy a gestionar la ira porque tengo recursos, ahora sé que es una oportunidad, porque además puedo observar qué está pasando, qué me trae la realidad que habla de mí, y además sé que no soy una víctima ni tampoco hay ningún verdugo por ahí esperándome, y además sé que puedo llegar a conectar con esa situación y amarla. Entonces, este es el proceso resumido, claro, que en el libro viene con meditaciones y con ejercicios y todo lo necesario para poder transitarlo con conciencia. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, ya me callo. Pues quisiera que nos pusieran las preguntas. Ya nos comentaste que a la hora de comprar el libro, pues nos vas a mandar a una plataforma donde vamos a poder bajar todos estos ejercicios, meditaciones, todo este material que es parte del libro, que lo vas planteando, ¿verdad? En alguna de cada una de las fases o etapas del libro. Y pues ahí vamos a poder entrar en él. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que les
les movió, algo que les resonó al escuchar a Eugenia y al escuchar al ver la escalera de la confianza, que pues yo veo que ahí están todos los procesos terapéuticos y de sanación, todo lo que vamos viviendo, primero para sanarnos, para nosotros y luego que acompañamos o llevamos a los clientes, a los pacientes a que lo vivan. ¿Alguien quiere preguntar algo? Déjenme ver si... Lo pueden anotar en el chat o pueden abrir su micrófono. Lo abren, nos comparten, nos preguntan y lo vuelven a cerrar. Bueno, decir que esto es un resumen Gracias. del proceso. Bueno, yo soy Ana Julia. Mi nombre es Ana Julia. Algo que me llama la atención, está la escalera y como dice usted, estamos dentro de esas áreas. Pero ¿cómo ir manejando, cómo ir identificando o cómo llevar un proceso para saber que realmente estás en un nivel o que vuelves hacia atrás o que avanzas algo, independientemente de los puntos que nos marquen en cada línea, porque pues a lo mejor en el momento puedes decir en ese momento estoy en esta área y mañana me sienta yo en otra. Claro, gracias Ana Julia, una pregunta muy interesante. A ver, esto como os decía es un proceso, pero no significa que sea un proceso continuado. Como os decía al principio, podías estar en un punto y luego volver a sentir miedo, ira, culpa, porque esta es la vida. La vida es eso. Lo que pasa que a medida, ¿cómo sabes que estás avanzando en tu proceso? Por la realidad que tú estás manifestando. La realidad que se presenta ante ti es el barómetro o termómetro, vamos a llamarle así, que nos muestra dónde estamos y que nos dice, a ver, ¿cómo me relaciono con mi familia? ¿Cómo me relaciono con mis hijos? ¿Cómo me relaciono con las personas a las que amo? ¿Cómo me relaciono con los otros seres humanos? Esto es un termómetro muy, muy claro de cómo estás y dónde estás. ¿Es que responsabilizo a los demás? ¿Es que me doy cuenta de aquello que yo puedo transformar? ¿O es que pienso que son los demás que tienen que cambiar? Porque evidentemente, como os decía antes, esto es una elección. Y si yo, por ejemplo, parto de la base o tengo la creencia de que son los demás que tienen que cambiar, no hace falta entrar ya en este proceso, es imposible. Desde ahí no se puede. Si yo tengo yo puedo tener esa creencia, pero si estoy abierta a cambiarla, entonces sí se puede. Porque las creencias crean nuestra realidad. El mismo nombre lo dice, creer, crear. Estamos creando todo el tiempo nuestra realidad, consciente o inconscientemente. Cuando yo descubrí esto, porque yo era una experta en responsabilizar a los demás, como podéis comprender, una víctima de la vida total. Entonces, desde ese lugar, pero sabía que tenía que hacer algo. Y empecé, y además le pedía a mi alma, otra de las cosas que os recomiendo es que habléis con vuestra alma. El alma está conectada con el campo cuántico y sabe lo que nos conviene. La mente no. La mente es un servidor. Y la mente hay que aprender a ponerla al servicio del alma. Y esto lo hacemos aquí. La mente, que muchas veces nos lleva a lo que mal llamamos zona de confort, porque la zona de confort, ¿qué es? En realidad es la zona conocida. Para entrar en la zona de magia, tenemos que atravesar la zona conocida y atrevernos a dar el salto. ¿Y dar el salto qué significa? Significa atrevernos a mirar. Por ejemplo, en la numerología cuántica se ve, cuando hay un karma en alguna casa, se ve la dificultad que traes, la dificultad que traemos en la mochila. Una vez que sabes eso, puedes ir directamente a trabajar esa dificultad. Entonces, es un proceso y lo sabes dónde estás por la realidad. Por ejemplo, yo ahora siento que estoy en una realidad totalmente distinta, en una línea de vida totalmente distinta, porque mi vida hasta hace un año o un año y medio se trataba de luchar, de ir a por las cosas, de luchar, de esforzarme,
porque tenía muchas creencias relacionadas con eso. Y ahora no estoy luchando, ahora cuando quiero algo viene hacia mí porque yo pongo la energía, me coloco en la frecuencia y eso aparece. Y es así, pero claro, hay que atravesar lo que hay que atravesar. Y también lo digo muchas veces, esto es para valientes. Es así. O sea, digo esto como digo el atreverse a mirar adentro, el atreverse a ver aquello que hasta ahora no nos han enseñado y no hemos visto. Hay que ser valiente para esto. Pero una persona que ha vivido situaciones difíciles y que está viva todavía es porque es resiliente y ha desarrollado una capacidad de resiliencia, que esta palabra ahora se utiliza mucho, que le ha permitido estar donde está. Pero ¿cómo lo ha hecho? Lo ha hecho a través de cómo protegerse, ¿no? A través de proteger e incluso de reaccionar. Pero cuando hacemos este proceso nos damos cuenta que podemos estar abiertos, que no necesitamos protegernos y además aprender desde el amor, no desde el dolor. Yo me acuerdo que un día alguien me dijo, bueno, una vez que yo estaba llorando porque me pasaba esto y lo otro y lo más allá, y alguien me dijo, bueno, ¿y tú cómo quieres aprender? ¿Con amor o con dolor? Y yo llorando dije, no, con amor, con amor. Y yo, pues empieza a elegir eso. Y de ese día empecé a elegir aprender con amor. Y la elección te lleva a otro lugar. En Transurfing decimos, lo que eliges es lo que obtienes. Y la elección viene de una intención consciente. El deseo no. El deseo viene de otro lugar. Pero la elección viene de una intención consciente. No sé si te he respondido, Ana. Sí, de hecho, ahorita escuchándola, sí, me han tocado vivir algunas situaciones y tuve una etapa fuerte. Anteriormente ya me habían pasado ciertas situaciones y te van cambiando tus formas de ver, tus formas de comportarte, tus decisiones y todo. Y después de esta experiencia que yo la viví hace aproximadamente 4 años, empecé con ella y duró un lapso de 3. Se empezaron a presentar muchas cosas y a vivir de otra forma y de hecho ahorita doy gracias de que haya pasado porque me ha llevado a todo este camino con ustedes. Empezando precisamente buscando en qué podía ayudarme, cómo podía hacer. No me quería quedar estancada en esa situación, como dices, no quería estar en el plan ni de víctima ni de mártir. Y pues empecé a buscar otras opciones que pues en mi vida la verdad nunca me las hubiera imaginado. Y pues se me fueron poniendo en el camino y pues ahorita ya estoy aquí también con ustedes en este tipo de enseñanzas. Genial, Ana. Muchas gracias por compartirlo. Y efectivamente, la energía de la gratitud eleva nuestra frecuencia muchísimo. La gratitud y el amor son dos energías que caminan juntas y que además cuando tú estás en esa energía de gratitud, cuando tú te levantas por la mañana agradeciendo aquello que tienes y cuando te vas a la cama agradeciendo todo lo que has vivido, aunque la mente lo juzgue como negativo, lo agradeces porque ahí hay una oportunidad y es mucho, mucho más fácil y más rápido que llegue esa información muy, muy rápido si agradeces que si te quejas, desde luego. Es cierto esto, sí, porque realmente cambias todos los panoramas Así es. y te cambia toda la situación. Nada más que después te empiezan a ver como bichito raro. Bueno, forma parte. Gracias, Ana. Sí, Gracias, gracias. Ana. Muy bien. No sé ¿Alguien si más tiene... quiere compartirnos? ¿Tiene alguna duda, alguna inquietud? Al principio pusimos el enlace para pedir tu libro y para que nos lleguen las primeras páginas. Le vamos a pedir a Marisol si nos lo vuelve a poner para los últimos que llegaron, para que lo tengan, el enlace, y puedan ahí bajar las primeras páginas y saborear el libro, empezar a saborearlo, aparte de esta charla que tuvimos contigo, Eugenia. Ahí está el link, lo pueden entrar a él y van a recibir esas primeras páginas del libro. Bueno, decirles que
decirles que vamos a tener el congreso del 9 al 12 de septiembre. Ya pueden inscribirse, les estamos poniendo también ahí en el chat los enlaces, los links para que participen. Pueden participar también como afiliados y ayudarnos como mensajeros a llevar esta gran noticia, este congreso a más personas. Decirles que pues vamos a tener a estos 40 ponentes, que Eugenia está ahí con nosotros. Ya tenemos su ponencia. Ha sido una de nuestras primeras madrinas en animarse con nosotros, en participar, en enviarnos la ponencia. Eugenia, tú nos has amadrinado, apadrinado, no sé cómo se dice. Ha sido un placer. Esto. Y también ahora nos estás apoyando en el evento. Siempre hemos tenido tu apoyo y tu participación. Gracias, sí, me gusta apoyar personas como vosotros y proyectos así que ayudan a despertar. Creo que Ramón había levantado la mano, no sé si quería Muy bien, decir algo. Sí, Ramón. Sí, sí. Bueno, es que lo que pasa es, bueno, hay realmente una infinidad de preguntas, por supuesto. Obviamente ya sé que no tenemos tiempo, pero hay una parte en donde el audio se fue, sobre todo en la parte donde explicaba la parte de jugar. Para nosotros esta parte es, y digo para nosotros porque el pueblo mexicano estamos, al igual que en muchos lados del mundo, sumidos en una actitud de victimismo. Y entonces la victimización es algo que pareciera que es la manera de vivir. Creo que cuando hay este tipo de situaciones es necesario, como dices, por supuesto, tomar elección y decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? Y la primera parte es la autoobservación, como lo mencionabas, en donde empezamos a darnos cuenta. Pero a mí me llamó mucho la atención cuando empiezas a hablar sobre todo del papel incluso del juego, donde entra ya una actitud diferente, donde se puede romper esa inercia de la victimización y donde podemos entrar ya en un punto en donde el darnos la oportunidad de jugar o incluso aspectos como el hablar vamos, como tomar conciencia de que estamos ya en un proceso con una actitud diferente. Esta parte, bueno, la parte del jugar no la escuchamos, bueno, se fue la señal. Y entonces, bueno, esa parte, bueno, sí me gustaría ver cuál es su opinión con respecto a eso. Claro, mira, voy a volver a compartir pantalla para que lo veáis, ¿vale? Porque lo estáis viendo. Bueno, en el término jugar hay algo que utilizamos en Transurfing que se llama alquilarse. Alquilarse es, a pesar de que estés en una situación, por ejemplo, que no te gusta, por ejemplo, imagínate que estás en un trabajo que no te gusta, con un jefe con quien no te llevas bien, etcétera. Y en este caso, como tú muy bien dices, ¿no, Ramón, que hay una situación difícil, ¿no?, que tiende al victimismo colectivo, pues las personas que empiecen a despertar y que sean conscientes de que pueden transformar la realidad y que pueden realmente manifestar otra realidad en sus vidas, como siempre están los pioneros que son la avanzadilla, ¿no? Jugar significa aceptarlo con deportividad y empezar a tomar las riendas de la situación, alquilándote, es decir, a pesar de que esto no me gusta, doy lo mejor de mí y voy a ver qué puedo hacer, o sea, cómo puedo ir hacia mi mejor versión y poderla entregar y no entrar en los potenciales excesivos, y si entro, me los voy a trabajar. Es decir, cuando yo veo que estoy juzgando a alguien o estoy criticando a alguien o estoy responsabilizando al gobierno, a los políticos, al jefe, etcétera, ahí es cuando tenemos que parar y decirle a la mente, tranquila, todo va según el plan, yo tomo las riendas y voy a ver qué está pasando dentro de mí. Autoobservación, autoindagación, descodificar los potenciales excesivos que son, como os decía, la comparación, el miedo, la culpa, que están ahí por algo, no es que sean malos ni buenos. En realidad no hay nada malo ni bueno, es energía en movimiento. Y cuando tú comprendes esto, cuando podemos llegar a esa comprensión mayor, porque estamos en una búsqueda de información que llega, por supuesto, y en un entendimiento mayor,
es como si fuera una gincana y ahí es donde entra el juego. Es decir, vale, ¿qué se me pide ahora? Que sea más consciente, que esté más despierto. Yo creo que a raíz de todo lo que está pasando, lo que nos está pidiendo este momento es despertar. ¿Y despertar qué es? Es ser consciente de dónde estoy, qué soy, hacia dónde voy y qué quiero de verdad. Y desde luego tomar la responsabilidad de mi vida. Estar consciente de mi, dijéramos, de mi pantalla interna, de lo que siento, de lo que pienso, y mi pantalla externa, del mundo que se manifiesta ante mí, de mi realidad, que además también la estoy creando yo. Cuando despiertas, es como cuando despiertas en un sueño. No sé si habéis oído hablar de los sueños lúcidos. Sí, sí, Cuando claro. claro, cuando despiertas dentro del sueño, tú puedes cambiar la realidad. Sí, Puedes cambiarla. sí. En la realidad 3D también, Sí, pero y cuesta más. ajá, claro, perdón. Y esto también me llama mucho la atención porque además actualmente manejamos mucho el concepto de oportunidad, ya no como se manejan áreas de oportunidad y cosas de ese tipo. Yo en lo personal no coincido mucho con el hecho solo de llamarlo una sola oportunidad si no tenemos realmente este punto que acabas de mencionar. O sea, esa parte me parece bien importante, es fundamental. Si a una persona yo solamente le digo, mira, eso que está mal, no está mal, es un área de oportunidad, Claro. por lo menos en México dicen, no, pues qué bueno, eso es una oportunidad, Claro. pero ahí me quedo, no hago más. Claro. Si yo cambio mi mente y entro en ese juego justamente y ahí me quedo tomando esa elección, pero sobre todo una elección emocional hacia avanzar en esa escalera, en ese camino, entonces la historia cambia. Porque la percepción, por supuesto, se modifica completamente. Por Te lo supuesto. agradezco muchísimo, muchas gracias. Por supuesto. De hecho, el libro justamente es este proceso donde, por ejemplo, si a mí me hubieran dicho hace 12 años, bueno, mira, esto que te pasa es una oportunidad, porque yo le hubiera mandado a, como decimos aquí en España, a hacer puñetas, ¿no? Sí, Igual que yo no le puedo decir a una persona que está haciendo sesiones conmigo porque fue abusada, no le puedo decir, bueno, tienes que ver la oportunidad y el beneficio en esto, porque también me va a mandar a hacer puñetas. Entonces, es muy delicado, es un proceso, pero hablo del abuso como hablo de cualquier otra situación de violencia o una situación dura en la vida, una situación que, bueno, sea la que sea, para esa persona es importante, ¿vale? Entonces, partiendo, en el transurfing aprendemos a trabajar con la importancia, porque al final todo radica en una importancia, interna o externa, una importancia que me doy a mí misma o una importancia que le doy a alguien o a algo. Es decir, importancia en ser reconocido, importancia en ser escuchada, importancia en algo que me ha sucedido y para mí eso que me ha sucedido es, bueno, ya no hay nada más. Entonces, ¿cómo bajar la importancia? Y eso es una de las claves también que trabajamos. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias, Ramón. Gracias a todos los asistentes. Bueno, Eugenia, aquí podemos estar todo el día, ¿verdad? Sí, claro. Sobre todo los que estamos aquí, que nos gusta todo esto, que siempre estamos en la búsqueda, que estamos despertando, que estamos buscando nuevas formas, nuevas maneras de evolucionar y de avanzar, pues nos encanta todo esto que nos estás compartiendo, este banquete que nos estás compartiendo. Darte las gracias, como te dije, por todo el apoyo que nos estás dando, por esto que compartiste hoy, por este nuevo hijo y por esta nueva creación que estás sacando ahorita, que vamos a estar al pendiente, que nos avises para avisarles a todos ellos también en el momento en que ya esté en las librerías. Preguntarte si va a ser que es electrónico o es físico. ¿Cómo lo vas a poner? Sí, va a estar en los dos formatos, en formato electrónico y en formato físico, y se va a poder adquirir a través de Amazon. Entonces, si la persona se inscribe en ese enlace que habéis compartido, estará registrado y entonces cuando el libro ya esté disponible mandaremos el aviso de que ya está disponible. Y mientras tanto pueden leerse esas 10 páginas, 11 páginas que he querido compartir para que veáis un poco el proceso.
sí, para conectar con lo que nos acabas de compartir, con lo que nos estás ofreciendo. Pues muchas gracias. Vamos a seguir en contacto. También ahí te van a seguir viendo en la página del Congreso y viendo a los demás también. Ahí se la estamos poniendo también ahí en el chat para que entren, para que conozcan más, para que vean. Decirles que ya tenemos el pase básico, que es solo $4 para que reciban una buena cantidad de ponencias. Solo que esas pues las vamos a quitar al cuarto día. Pero van a tener la oportunidad de tener el pase premium, en donde van a poder tenerlas de manera definitiva, van a poderlas ver las veces que quieran y sobre todo pues para que puedan practicar con ellas, porque todos los ponentes nos comparten meditación, nos comparten ejercicios de su método, de su sistema, de cómo podemos hacer esta sanación. Cada una de esas ponencias es una sanación. Así es que van a tener ahí para todo el mes o para meses y para estarlas repitiendo. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo, Eugenia. Un honor y un gusto contar contigo. Gracias, Víctor. Gracias a la organización también, a ti y a todas las personas que habéis estado hoy aquí y a las que lo escucharéis en diferido. Estamos conectados. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias. Muy interesante todo. Muchas gracias por compartir. Gracias.